Ya, Alan y queridas mujeres de mar de todo Chile, vamos a empezar en honor al tiempo, a quienes se conectaron también Sí, a perfecto. la hora, ¿cierto? No hay problema. Así que bienvenidas todas quienes nos están acompañando. Mi nombre es Camila Pizarro, yo soy jefa de comunicaciones de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y es un gusto en nombre de la Subsecretaría darles la bienvenida a este primer taller sobre inocuidad alimentaria. Este mes de octubre, ya como se ha pasado volando el año, eh, vamos a tener un octubre de capacitaciones, donde vamos a hablar de turismo, de asociatividad, bueno, hoy día de inocuidad alimentaria, entre otras materias. Los cursos se van a estar impartiendo los días jueves de cada semana y están destinadas a todas las mujeres de mar de todo Chile que se quieran unir a esta capacitación. Estamos aquí porque uno de los pilares en la gestión de la subsecretaría es poder potenciar la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres que se desempeñan en el sector pesquero artesanal y en la acuicultura de pequeña escala, lo que se refuerza también con la reciente entrada en vigencia de la Ley de Equidad de Género en la pesca y acuicultura. En cuanto a la calendarización de las charlas, este jueves vamos a comenzar entonces con inocuidad alimentaria. Después, el jueves 14, vamos a abordar el tema de asociatividad, eso se los voy adelantando, y cooperativas también. Y el 21 de octubre vamos a hablar sobre turismo sostenible. Y el jueves 28 hay un curso sobre crédito y seguro de vida, me dice acá. Ya. Bueno, pero eso lo vamos a estar compartiendo oportunamente, obviamente, y voy a leer algunos saludos también que nos han estado escribiendo en el chat, porque como les decía, por motivos de seguridad, decidimos desarrollar, por lo menos durante este día, la jornada de esta forma porque se viralizó mucho el link. Entonces ya después vamos a tener ahí otro sistema para poder verlas también y conocerlas y compartir igual con ustedes en torno a estas temáticas. Nos están saludando entonces, de Puerto Natales, a ver, ¿de dónde más? De Puerto Natales, de la Caleta Estaquilla, nos está escribiendo Zoila también, Susana desde Aysén, de la Caleta Curanipe, desde Puerto Aguirre. Muchas gracias por estar acá, de verdad, muchísimas gracias. Y vamos a darle la bienvenida para que nos dé este curso de inocuidad alimentaria al médico veterinario de la Universidad de Chile, Alan Miener, quien tiene una amplia trayectoria en este rubro, ha trabajado con la empresa Acuestudios, también con empresas pesqueras en ámbitos de sistemas, también ha sido asesor ahí de empresas pesqueras, entonces tiene una amplia trayectoria, también trabajó en el Cernapesca también un tiempo, tiene una amplia experiencia en temas de inocuidad alimentaria y le vamos a dar la bienvenida y también comentarles que a través del chat pueden ir haciendo sus preguntas. La idea es que sea bien participativo y yo voy a tratar de leer todas las preguntas que tengan. La idea es que le saquemos el jugo a Alan con su exposición para que ustedes ahí podamos darle una buena aproximación a lo que es el tema de inocuidad alimentaria, que es muy importante para el sector de la pesca y acuicultura. Alan, bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos, a todas. Un placer para mí participar en este ciclo de capacitaciones. Y hoy día nos correspondería, como comentaba Camila, ver el tema de lo que se refiere a inocuidad alimentaria. Como lo comentaba también, mi nombre es Alan Miener, soy médico veterinario y tengo experiencia en lo que se refiere a manejo de productos pesqueros, principalmente la elaboración de productos pesqueros, enfocado principalmente en su calidad y en su inocuidad. Así que doy paso inmediatamente a la que es la presentación, porque estamos ya por tiempo, la idea es ir apurándonos lo antes posible y ir manejando temas tiempos. A ver, partamos. ¿Qué significa inocuidad? Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, el primer concepto es inocuidad. ¿Qué es inocuo? Se refiere a inocuo cuando hay una incapacidad para hacer daño. Lo contrario de inocuo es que hace daño. Y hablamos de inocuidad alimentaria cuando el alimento no representa un riesgo para la salud de las personas o de los consumidores. Alguien que, cuando ustedes elaboran un alimento, alguien lo va a consumir.
existe la probabilidad de que la persona que consuma ese alimento se va a enfermar debido a algo que hay en ese alimento. Cuando hablamos que un alimento es inocuo, significa que no va a hacer daño. Lo contrario de inocuo es nocivo. Lo nocivo hace daño. Por lo tanto, un alimento que tiene algún componente que pueda perjudicar a la salud es un alimento nocivo. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, por lo tanto, nos estamos refiriendo a las condiciones y medidas durante la producción, almacenamiento, distribución, preparación de alimentos, cuando una vez son ingeridos, no representen un riesgo para la salud. Una persona que consume un alimento se puede enfermar, incluso se puede morir, dependiendo del tipo de complicaciones que pueda tener ese alimento. Nos vamos a evocar principalmente a lo que son productos pesqueros, pescado, marisco, crustáceo, cualquier otro producto que esté relacionado con la pesquería. Enfocado principalmente que ustedes están elaborando alimentos. Cuando hablamos de pescado, marisco, crustáceo, ya sea de la pesca artesanal, ya sea de la acuicultura, no se hace porque son bonitos, porque dan plata, sino principalmente porque son alimentos. Alguien los va a consumir. Por lo tanto, existe la probabilidad de que esos alimentos transmitan enfermedades y alguien se enferme. Ya dijimos, nocivo va a generar daño al consumidor. Eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que el alimento tenga alguna situación que genere problemas. ¿Qué puede ocurrir para que ese alimento que ustedes están extrayendo del mar se transforme en un alimento peligroso para el consumidor? Se pueden enfocar en dos aspectos. Primero, problemas propios del recurso, o sea, el recurso que se está sacando del mar llega con problemas, o bien algo externo, algo que no está asociado al recurso, sino que se le agrega un contaminante al alimento. Cuando hablamos de las causas propias del recurso, o sea, el alimento llega en esas condiciones, pueden ser, por ejemplo, estos son ejemplos, que el producto venga descompuesto o con pérdida de frescura. O sea, ustedes toman un pescado y lo observan que está en proceso de descomposición, que obviamente si alguien lo consume podría generarle algún problema. En el caso de los mariscos, ya sean bivalvos o univalvos, está el tema de las toxinas marinas. Existen tres tipos de toxinas marinas vinculadas con los mariscos. Tenemos la diarreica, la amnésica y la que provoca pérdida de memoria. También puede estar asociado a que presenten bacterias patógenas. O sea, son microorganismos que están presentes en el pescado y que van a provocar enfermedad. No necesariamente asociados con la descomposición. Ustedes pueden observar el pescado en buenas condiciones, con buen olor, con buen sabor, pero tiene bacterias y esas bacterias patógenas generan enfermedad. También pueden ser elementos extraños y peligrosos, por ejemplo, que vengan con metales o con cualquier otro compuesto físico que pudiese generar problemas en el consumidor. Aquí tenemos una foto de un pescado que venía con heridas, con daños que podían ser contaminados y podían afectar al consumidor. Una foto de pescado, si ustedes se fijan, el de la derecha está en buenas condiciones, ya el de la izquierda se nota un proceso ya de alteración o de descomposición. Aquí se ve simple, ustedes se fijan en el ojo, el producto que está a mano izquierda, pantalla, se ve bastante bien, versus el que se encuentra a mano derecha, que se nota inmediatamente que sí hay un problema. No se repite, perdón. Sigamos. Aquí se ven las agallas. Si ustedes se fijan, hay agallas que se ven de un color rojizo, se ven cristalinas, versus otras que se ven opacas y de un color un poco ya complicado. La textura, o sea, si ustedes aprietan el pescado, se pueden dar cuenta cuando está fresco o cuando ya está en proceso de descomposición. También puede deberse a causas externas. Puede ocurrir que el alimento o el pescado venga en muy buenas condiciones, sin embargo, una vez que se manipula y se procesa, se transforme en un alimento que pueda provocar contaminación. Voy a ver si es que es factible presentar, espérenme un minutito, una pizarrita para comentarles un detalle. A ver.
No sé si tengo un problema con la conexión. A ver, déjenme ver si es que puedo hacerlo. Si es que no puedo, no me importa. No, la verdad que ya se hizo posible. Le iba a comentar que ¿qué hace que un producto que venga en buenas condiciones, una vez que se manipula, se transforma en un alimento peligroso para el consumidor? Tenemos varios factores que son factores de contaminación que podrían afectar directamente el alimento. Por ejemplo, el medio ambiente de trabajo, si ustedes trabajan en áreas sucias, esa suciedad se va a traspasar al alimento y al final tienen un alimento sucio y contaminado que va a afectar al consumidor. Luego tienen agua y hielo. Si usan agua sucia y hielo sucio, va a contaminar el alimento. Por lo tanto, por más que ustedes traigan productos frescos en buenas condiciones, al momento de procesarlos y manejarlos con agua y hielo, lo van a contaminar. Superficies de trabajo. Si ustedes colocan el alimento sobre superficies sucias o contaminadas, van a generar problemas en el alimento. Contaminaciones cruzadas. Se refiere a transmitir contaminantes de un sector a otro. Por ejemplo, cuando ustedes van al baño y vuelven a manipular alimentos, están transportando microorganismos o contaminantes desde el baño al lugar donde están trabajando. Por lo tanto, se requiere de ciertas actividades o acciones o buenas prácticas para evitar ese tipo de contaminación. Productos químicos. Si ustedes trabajan cerca del cloro o cerca de otros productos, es probable de que esos químicos pasen al alimento y alguien lo consuma y se enferme. Plagas o animales presentes en el sector donde se está elaborando. Si hay, por ejemplo, moscas, si hay ratones, si hay otro tipo de animales, pudiesen pasar los contaminantes propios de esos animales al alimento. Y finalmente, personas enfermas. Si ustedes están manipulando el alimento y están enfermos, es probable que esa enfermedad la transmitan a otra persona vía alimento. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto de pescado que se trata bastante con hielo. Si el hielo que ustedes están utilizando procede de aguas contaminadas, es probable que ese alimento genere enfermedad. Acá hablamos de enfermedades de transmisión alimentaria, que con la sigla ETA, enfermedad de transmisión alimentaria. Por definición, son las enfermedades que resultan de ingerir alimentos o aguas en cantidad suficiente que generan enfermedad. ¿Quién de nosotros o quién de ustedes no se ha enfermado alguna vez por haber consumido un alimento y dice, oh, me cayó mal, tengo un dolor de estómago? Hay otras personas que incluso se han muerto por consumir alimentos contaminados. El alimento normalmente actúa como vehículo de transmisión de organismos dañinos y sustancias tóxicas. Ese es el concepto principal. En general, cuando uno recibe un alimento y advierte que está en descomposición, por ejemplo, un pescado, usted ve por el olor, por el sabor. Normalmente se da cuenta que está malo y para tratar de no consumir. El problema está dado cuando está contaminado, pero no hay cambios en el producto. O sea, el producto se ve fresco, se huele bien, el sabor es adecuado, sin embargo, la persona igual se enferma. ¿Por qué? Porque tiene contaminantes incluidos en el alimento que no se ven, no se sienten ni se tocan. Y eso normalmente está asociado a agentes vivos, biológicos, que pueden ser virus, bacterias, parásitos y toxinas. Vamos a ir más adelante. Aquí, por ejemplo, hay una fotografía donde se advierte que la persona que va a manipular los alimentos tiene contaminantes en sus manos. Si tiene contaminantes en sus manos, la va a transmitir el alimento. En general, lo que afecta, si ustedes se fijan, el alimento contaminado con bacterias va a llegar al intestino de la persona y ahí se puede distribuir por el resto del organismo. Y ahí se genera enfermedad. Por otra parte, cuando ustedes eliminan deposiciones, lo que están haciendo es eliminar fuentes altamente contaminantes porque está lleno de bacterias. Si no se lavan bien las manos, es probable que esas bacterias la trasladen al alimento. ¿Cuáles son las personas con alto riesgo de enfermarse? En general, si una persona es joven y tiene buena defensa, es probable que no se enferme. Sin embargo, hay zonas o regiones de la población que son más sensibles a estas enfermedades. Por ejemplo, los niños pequeños.
Los niños pequeños están empezando recién a formar sus defensas. Por lo tanto, es probable que esas personas se enfermen con mayor facilidad que un adulto. Las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, por concepto de embarazo, lo que hace el organismo es tratar de proteger al feto. Por lo tanto, muchas veces la protección a lo que es la persona está un poco debilitada. Por lo tanto, tiene más riesgo de enfermarse por alimentos contaminados. Los ancianos, a contrario de los niños pequeños, en vez de estar formando sus defensas, en este caso se están deteriorando las defensas. Por lo tanto, es más fácil que se enfermen. Son grupos bastante fáciles de enfermar. Personas que están enfermas de otras cosas. Por ejemplo, si están enfermos de algo que está generando fiebre, lo más probable es que su tema defensivo esté abocado a tratar de evitar la ocurrencia del problema que ella tiene. Si le aparece otra enfermedad, obviamente que va a tener menos defensas y va a ser más fácil que tenga problemas. Las personas que toman medicinas también se ven más afectadas, porque están enfermas. Y la contaminación más común, digamos, lo más frecuente, es el tema de la manipulación de los alimentos. Y normalmente afecta al consumidor relacionado con el manipulador, o sea, la persona que va a manipular el alimento es la principal fuente de contaminación. Aquí aparece una pregunta, disculpen que me dirija ahora al tema de las preguntas y respuestas. Dice, ¿cuál es la importancia del hielo en la cadena de frío y cuál forma es la ideal de que debe ser este hielo? Cadena desde la embarcación. Muchas gracias por la pregunta, María Torres. Les comento que el tema, que dice, ¿cuánto tiempo se desarrolla un bicho por haberse parado con una mosca sobre un filete? Todos estos dos temas puntuales los vamos a ver un poco más adelante en la presentación. Sin embargo, lo que debe estar asociado al hielo no es el hielo por sí, el hielo porque el hielo disminuye la temperatura. Al disminuir la temperatura se genera, como ustedes bien lo dicen, la cadena de frío. La cadena de frío significa que desde que ustedes adquieren el alimento hasta que va a ser entregado ya al consumidor, debe tener una disminución de su temperatura. Lo vamos a ver en un momento más, en la siguiente presentación. Se me fue. Perdón. Aquí partimos entonces para entender un poco más lo que estaba recién relacionado con el tema de la temperatura y los microorganismos. Primero veamos qué son los microorganismos para entenderlo bien. Los microorganismos son organismos demasiado pequeños que no se pueden ver a simple vista. O sea, ustedes no saben si hay o no hay microorganismos. Tengan claro que siempre hay, siempre. Aunque ustedes digan, no, esto está súper limpio, siempre hay microorganismos. Ahora, también es importante tener claro que no todos son perjudiciales. Hay muchos microorganismos que son parte de los alimentos y es importante que así sea. Por ejemplo, ¿qué alimentos tienen microorganismos que no son perjudiciales? El más común que uno puede venir inmediatamente a la mente es el yogur. El yogur está lleno de microorganismos que son beneficiosos, son parte del alimento. Los que son complicados se les llama microorganismos patógenos porque generan enfermedad y ese es el tipo de microorganismo que debe ser atacado. Tiene distintas formas, se reproduce por bipartición, o sea, cada uno se divide en dos, y para multiplicarse, o sea, para crecer desde el punto de vista de microorganismos, necesitan algunas condiciones. Por ejemplo, temperatura, humedad y nutrientes. También aire y ausencia de aire, pero no vamos a preocupar de esos tres que son los principales. Cuando hablamos de microorganismos, no solo hablamos de bacterias, también hay virus, levaduras y mohos. O sea, son distintos tipos de especies que están vinculadas como microorganismos y que pueden generar enfermedades. Una bacteria no es lo mismo que un virus. Tampoco con una levadura o un moho. Estos son hongos. Son hongos pequeños que no se ven a simple vista. ¿Cuál es el tiempo de generación normal de esta bacteria? Aquí estoy tratando de responder algunas preguntas de las que me estaban comentando recién. Asumamos que la bacteria cada 20 minutos se multiplica.
Si a las 12 horas yo tengo una bacteria, a las 12:20 voy a tener 2 bacterias. A las 12:40 voy a tener 4 bacterias. A las 13 horas voy a tener 8 bacterias. A las 14 horas voy a tener 64 bacterias. A las 15 horas, 512 bacterias. A las 16 horas, 4.096. Y a las 19 voy a tener 2.097.152. Si ustedes se fijan, el incremento en la velocidad de una bacteria, súmenle, a lo mejor tenían 64. La cantidad es inmensa. Va a llegar un punto en que ya se transforman en problemáticos. Si hay una bacteria y tú la consumes, no te va a pasar nada. Pero si hay 2.097.152 bacterias presentes en el alimento, sí te puede afectar y te puede generar problemas. Les voy a mostrar una película, así que puedo presentarla, porque quizá esto todo medio complicado. Déjenme ver si es que es factible para que ustedes la vean. A ver. Parece que no. No, dejo de compartir y comparto acá. Ahí está. Ya, espero que la vean. Yo aquí la estoy viendo. Si ustedes se fijan, esto es real, digamos, y es una afirmación para que ustedes vayan viendo cómo se van multiplicando las bacterias. Esto está pasando en el alimento. Si uno le da las condiciones, esto es lo que pasa. Las bacterias se multiplican. En 1 hora, 20 minutos, miren la cantidad de bacterias que hay a partir de una. Imagínense que había muchas más. Entonces el crecimiento, cuando se habla de crecimiento de bacterias, significa que se multiplican rápidamente. Si ustedes le dan las condiciones óptimas, efectivamente crecen y crecen rápido. En 2 horas 40 minutos, miren la cantidad de bacterias que se encuentran a partir de una. Pero hay ciertos factores que favorecen el crecimiento de microorganismos. ¿Cuáles son? Tenemos alimento, temperatura y humedad. Tenemos una pregunta nueva, si no me equivoco. María Torres dice de qué debe ser la base mesón de trabajo para filetear peces. Lo vamos a ver un poco más adelante también. Ya, entonces, vamos a ver. Los factores que favorecen el crecimiento de microorganismos son el alimento, la temperatura y la humedad. Y el tiempo, obviamente. El factor alimento no lo puedo sacar de este esquema, porque si saco el alimento que nosotros vamos a consumir también les sirve de alimento a las bacterias o a los microorganismos. ¿Por qué? Porque ahí están sus nutrientes. Están las proteínas, los hidratos de carbono, que también las utilizan. Por lo tanto, el alimento es parte del sistema. Yo no puedo sacar el alimento del sistema. La temperatura. La temperatura sí es un factor que yo puedo manejar. Si yo le doy condiciones de temperatura adecuada, el crecimiento de las bacterias es rápido y alto. Si yo disminuyo la temperatura, lo que hago es disminuir la velocidad de crecimiento. Por lo tanto, retraso el problema. No lo elimino, pero sí lo retraso. La cocción o temperaturas altas destruyen bacterias. Yo las mato. Por eso que cuando uno cocina lo que hace es la cocción o agregarle temperatura al producto, lo que hace es matar bacterias. Aparte de que también tiene ciertas características desde el punto de vista del sabor y la palatabilidad del alimento, lo importante es que mata bacterias. Esa es la diferencia entre consumir productos cocidos que consumir productos crudos. Son más riesgosos los productos crudos, porque la cocción es una barrera de destrucción de los alimentos. Luego tenemos la humedad o el agua. Si nosotros elaboramos alimentos sin agua o le quitamos agua al alimento, por ejemplo, si ustedes deshidratan no sé, fruta o hacen alimentos secos, lo que hacen es sacar la humedad y sin humedad las bacterias no pueden crecer. Requieren de agua, requieren de temperatura y requieren de alimento. Si estos 3 factores funcionan adecuadamente, van a crecer y van a crecer rápido y van a ser peligrosas. Por lo tanto, insisto, bajar la temperatura es lo primordial. ¿Por qué? Porque lo que hago yo es disminuir la capacidad de crecimiento de estas bacterias.
Para el caso de la humedad, normalmente está en todas partes. Cuando uno manipula o está elaborando alimentos, tú estás agregando agua, tú lavas, tú limpias, etcétera. Hay humedad, entonces es difícil sacarla del sistema. El alimento es parte del sistema, como ya lo habíamos comentado. Los microorganismos requieren alimentarse y lo hacen igual que nosotros, o sea, necesitan proteínas, necesitan grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, etc. Y ahí lo obtienen. Y esto es una consideración muy importante, dice, la mayoría de los alimentos deteriorados no presentan un riesgo para la salud, o sea, puede que a lo mejor usted diga, este producto está por descomponerse, lo cocino, no pasa nada, lo como, no hay ningún problema. Y aparte que uno advierte cuando hay un alimento que está en descomposición, que está echándose a perder, por lo tanto no lo voy a comer. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un ceviche con pescado que está en descomposición, el olor y el sabor te lo encargo y al final no lo comes. El problema está en los alimentos que tienen apariencia normal, pero que ya no son seguros porque tienen esas bacterias patógenas. No todas las bacterias generan descomposición, otras están ahí sin ningún problemilla, que al final la gente se enferma por eso. Cuando uno dice, oye, esta persona fue a comer un completo y la mayonesa le hizo mal. Uno dice, pero ¿cómo no se da cuenta si la mayonesa si estaba en descomposición se habría notado? Lamentablemente muchas veces no se nota. No hay ningún aspecto, ya sea olor, color o sabor, que esté alterado. Sin embargo, está lleno de bacterias y esas bacterias son las que enferman a las personas. Aquí tenemos algunos ejemplos de bacterias patógenas, para que las conozcan. Estas son fotografías microscópicas. Tenemos la Escherichia coli, esta produce una toxina que puede ser mortal, está en carnes mal cocidas, lo que da a entender que si yo cocino, destruyo esta bacteria, se muere con el calor. Está también en las hamburguesas y en la leche. Esta cepa, la 157 y H7, está asociada a mortalidad, incluso en menores, porque genera una toxina que genera la muerte. Este fue el caso del McDonald's cuando muchos años atrás, apareció niños enfermos y niños que morían debido a esta bacteria. La listeria, que también es muy común en algunas empresas donde se procesan alimentos congelados, causa la listeriosis, que es una enfermedad que apunta principalmente a mujeres embarazadas, recién nacidos o adultos con sistema inmune débil. Es una bacteria que está en todas partes, por lo tanto la probabilidad de que infecte o contamine el alimento es alta. Productos lácteos como los quesos, pollos, productos mal congelados, etc. Esa es la foto de esta bacteria. El Clostridium botulinum produce una toxina que causa el botulismo. Es una enfermedad que genera parálisis muscular. Esto en general es una bacteria que tiene ciertas características puntuales que crece donde no hay oxígeno, donde no hay aire. Por lo tanto, si elaboran conservas, al elaborar conservas tú sacas aire y quedan mal elaboradas, es probable que aparezca esta bacteria, genere la toxina y la gente se muera por botulismo. La Primera Guerra Mundial, cuando inventaron el tema de la conservería y la hacían mal, muchas personas que estaban en el frente de batalla en la Primera Guerra Mundial se murieron por eso. Salmonella, que es una de las causas más comunes de enfermedad de alimentos, normalmente está en los huevos mal cocidos o contaminados, digamos, productos lácteos, pescados, mariscos, frutas, etc. La siguiente es el Staphylococcus aureus, que normalmente está asociado con el resfrío. También genera una toxina o un veneno asociado a esta bacteria que genera vómitos al poco tiempo de ser ingerida. Producto de la pastelería, etc. La Shigella, hay otra más. El vibrio cólera, vibrio para hemolíticos que generan cólera. Esta bacteria es sumamente peligrosa porque genera diarrea acuosa abundante y vómito. Esto lleva a la gente a padecer deshidratación grave debido a que botas mucho líquido, ya sea vomitando o en el aparato o por diarrea. Genera muerte en pocas horas. Antes de pasar a los parásitos, voy a ver algunas preguntas. A ver, abrir. No podría haber preguntas. Alan, Ya, disculpa. parásitos. Sí, Alan, dígame nomás. disculpa. ¿Te puedo interrumpir? Porque Sí. recién está aquí, se nos acaba de sumar nuestra subsecretaria Alicia Gallardo Lani, para que nos dé también unas palabras, porque estaba recién en otra reunión importante, así que subsecretaria, le damos la bienvenida. Hola, ¿me escuchan? La escuchamos, sí.
Ya, mucho gusto de saludarlos a todos y o sea, a todas, para nosotros, y saludar a nuestro querido expositor, don Alan Miner, que es un profesional de vasta experiencia en el ámbito de la inocuidad alimentaria. Nos conocemos de mucho tiempo cuando iniciamos nuestro trabajo en Senapesca, y decirles que este es el inicio de una serie de una parrilla programática de cursos de capacitación que van a conducir a que ustedes puedan mejorar competencias muy importantes para el desarrollo de su actividad, de su oficio, fundamentalmente las que trabajan en el ámbito de tanto en la pesca como en el desembarque, como en el fileteo, en la venta, expendio de los recursos del mar, y que además vamos a seguir durante todo este mes de octubre, vamos a continuar en noviembre y vamos a emitir los certificados necesarios para que ustedes tengan esa información, esa certificación de haber hecho estos cursos, para que también sirva para su currículum, que es muy importante. Además de apoyar a nuestras queridas pescadoras, también estamos dándole una herramienta para poder tener una historia, digamos, de capacitación. Este tema de inocuidad, nosotros consideramos que era la base de los cursos de capacitación en el ámbito del manejo higiénico de los recursos del mar. Si no tenemos una buena manejo higiene, una buena manipulación, probablemente todo lo que ocurra después no va a ser adecuado. Por lo tanto, aprovechen ahí, alcancé a ver la explicación de las bacterias, de la enterobacteria, Escherichia coli. Todas estas bacterias tienen una alta tasa de reproducción. Por lo tanto, seguramente Alan les va a contar que la adición de hielo, que la congelación, todo eso inhibe el crecimiento microbiano y hace que aumente la vida útil del recurso y también del producto. Por lo tanto, es muy importante entender qué es lo que está ocurriendo para poder tener un comportamiento óptimo y un buen manejo higiénico de los recursos y agregar valor cuando sea correspondiente. Un abrazo muy grande a todas las participantes. No sé si hay pescadores y pescadoras, Cami, ¿son tanto mujeres como hombres o solo mujeres? No, esto es solamente para nuestras mujeres empoderadas. Sí. Ya, yo pensé que siempre hay algún pescador que puede postular. Entonces, en especial, un saludo muy afectuoso. ¿De qué regiones están, Cami? Tenemos de la región de Atacama, hay muchas mujeres también de los lagos, de Caleta Nahuac, de Chonchi, principalmente del sur, por lo que estoy viendo acá, pero también tenemos también del norte. Tenemos de Freirina también en Atacama. Bueno, a saludarlas a todas entonces y seguir trabajando en esto, en nuestro programa Mujer Empoderada de la Pesca Artesanal. Un aplauso y muchas gracias, Alan, por estar con nosotros en este proyecto. Gracias, Camila. Chao. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias. Sí, ahí estaba también con nosotros nuestra subsecretaria Alicia Gallardo Laña, compartiendo también con nosotros algunas palabras, y vamos a retomar entonces este taller, Alan, y vayan escribiéndonos también en la casilla de preguntas y respuestas o en el chat también. Yo estoy atenta ahí a lo que van escribiendo para registrar también sus correos, porque los diplomas de participación también son súper importantes, como decía la subsecretaria, les pueden ser de mucha utilidad también para sus currículums. Así que ahí vayan escribiendo nomás porque los vamos registrando. Alan, por favor, Ok, adelante. continuamos entonces. Muchas gracias, y cuando sea necesario, Camila, tú me dices nomás y contestamos preguntas o algo que necesite, o otra inquietud. Sí, muchas Ok, gracias. entonces, estábamos hablando entonces de lo que eran las bacterias, o microorganismos, que son, ya dijimos, son gérmenes o microorganismos que pueden estar en el alimento y provocar enfermedad. ¿Cómo hago para que esos microorganismos no estén presentes? Ese es el tema. Uno, cocinando. Tú, si cocinas, matas bacterias, matas microorganismos. Sin embargo, lo más importante es que no estén presentes o evitar que estén en grandes números. Dijimos que para que estén presentes se debe manejar tres aspectos, que era el tiempo, la temperatura y la humedad. Sacar la humedad, difícil. Sacar los nutrientes, difícil porque son parte del alimento. Lo que sí se puede manejar es la temperatura. Si yo bajo la temperatura, lo que hago es disminuir la posibilidad de crecimiento de estas bacterias. Por lo tanto, el alimento dura más. Eso, si ustedes en su casa, lo más probable es que lo entiendan así, digamos. Si, por ejemplo, ustedes tienen alimentos fuera del frigider, o carne fuera del frigider,
se va a componer en poco tiempo. Si lo ponen en el refrigerador, o sea, donde van los huevos, donde está la temperatura un poco más baja, va a durar 5 o 7 días. Si lo congelan en el congelador, baja mucho más la temperatura y va a durar mucho más. Puede durar hasta 2 años, sin ningún problema, dependiendo de las características de la congelación. Por lo tanto, la temperatura es un factor re importante en lo que es el tema de control de bacterias. Tengo ahí personas que levantan la mano, así que no sé si quieren consultar algo. A ver, Sí, Alan, por un tema de sí, seguridad dígame. solamente, en esta ocasión por lo menos no Perfecto. vamos a habilitar Ya, esa ok, función, pero así que les ok. pido mil ¿Te parece? disculpas ¿Te a parece? todas, sí, 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 no hay para que problema. nos escriban por favor a través del chat. Sí, disculpen, solamente en esta No hay ocasión. problema. No hay problema. No hay problema. Ok. Continuamos entonces. Aparte de las bacterias, también hay otros bichos, digamos, que pueden estar presentes en el alimento y generar problemas. Pueden ser visibles o no. Aquí hablamos de parásitos. Los parásitos, aquí tenemos por ejemplo un gusano, que pueden estar presentes en el alimento y generar problemas en el consumidor. Si yo cocino este alimento, mato el parásito y pasa a ser parte del alimento. Sin embargo, si está crudo y está vivo y yo lo consumo o lo ingiero, me va a generar problemas. ¿Por qué? Porque este parásito no reconoce al huésped definitivo, al ser humano como huésped definitivo, y lo que hace se va a meter al organismo y va a migrar. ¿Y dónde migra? A los músculos, al aparato respiratorio, incluso al cerebro, y genera problemas. Yo no puedo aceptar que estén presentes estos bichos en el alimento, porque si están presentes, genera problemas. Ahí está, hay otra foto de un producto que está con estos gusanitos. Este es el ciclo lo vamos a saltar porque es un tema un poco más técnico, pero la idea es, los mamíferos marinos tienen parásitos, gusanos, que sus huevos van al mar, son consumidos por crustáceos y por pescados. Si lo consumen otros mamíferos marinos, hacen el ciclo completo. Sin embargo, si nosotros comemos este pescado, estas larvas pasan al ser humano y no a los mamíferos marinos. Al pasar al ser humano, estas larvas dicen, oh, qué raro, no es el estómago que yo debiese tener. Entonces, no se quedan ahí, sino que empiezan a migrar y ahí se meten al cuerpo y ahí dejan la embarrada. Por eso que es importante evitar estos bichitos presentes en el alimento. Aquí tenemos una tenia, que también es un parásito, es un parásito plano, que genera muchos problemas. Esto es el ser humano. ¿Quién no ha visto esto? Los niños muy común que los tengan. Son endoparásitos o nemátodos que están presentes en los infantes. Están en el estómago, en el aparato digestivo. A veces los vomitan los niños o salen en las heces. La fasciole hepática es otro parásito que está principalmente ubicado en el hígado de los animales. También es peligroso. La triquina o la larva encapsulada que está presente en los músculos también es un gusanito. Este es un gusano que no se ve a simple vista y está asociado principalmente al cerdo. El cerdo puede consumir lo que encuentre. No es vegetariano. O sea, lo que pilla por ahí dando vueltas se lo come. Por ejemplo, si encuentra un ratón, come su ratón. Y si ese ratón tenía estas larvas pasan al músculo del cerdo. Si yo consumo un cerdo mal cocido, o bien que esté medio crudo, porque si está medio crudo, esta larva está viva. Si está viva y yo la ingiero, esta larva tiene la capacidad de migrar buscando oxígeno. Por lo tanto, se va a los músculos de la respiración y se encapsula y va generando tanta contaminación que me va a generar en el consumidor una parálisis respiratoria y muerte. Por lo tanto, la triquina es sumamente complicada. Otra característica de este parásito es que el cuerpo lo que hace lo capsula con una cápsula, valga la redundancia, de calcio. Por lo tanto, cuando ya empieza a envejecer, el calcio empieza a ocuparse y ahí reaparece este bicho y puede generar problemas. Virus. Los virus también pueden estar presentes en el alimento y generar problemas y pueden ser importantes. Por lo tanto, hablamos del peligro asociado al alimento. O sea, cuando hablamos de este alimento es peligroso, es porque tiene algún compuesto que pueda generar daño en el consumidor.
Son todas aquellas características o agentes, ya sea vivos, químicos, físicos, que están presentes en el alimento y que van a generar daño. Eso es un peligro. Ya dijimos que biológico puede ser bacterias, virus, parásitos, químicos, cualquier veneno presente en el alimento, o algún metal, vidrio o piedra. Estos alimentos que tienen presente estos bichos normalmente son productos, alimentos nocivos. Ahora, ¿cómo evito que ocurra esto? La principal función para evitar que el alimento tenga estos bichos o estos componentes que son perjudiciales para el consumidor es establecer procedimientos de higiene y sanitización. Preocuparse que los factores que contaminan no estén presentes. Porque estas bacterias no aparecen del aire ni del viento, aparecen del área donde se está trabajando. Por ejemplo, agua y hielo. Si ustedes trabajan con agua y con hielo sucio, o con bacterias, esas bacterias presentes en el agua y en el hielo se traspasan al alimento. Y al final tienes un alimento contaminado. Si estás elaborando en condiciones y aseo de superficie y contacto con los alimentos complicadas, o sea, la superficie donde vas a colocar el alimento, ya sea el pescado, la carne, lo que sea, está sucia, vas a generar contaminación cruzada. El contaminante de la superficie va a pasar al alimento y al final el consumidor es el afectado. Contaminaciones cruzadas. Por ejemplo, si tú estás cortando productos crudos con un cuchillo y ese mismo cuchillo lo llevas a alimentos cocidos, lo que estás haciendo es trasladar bacterias de un sector a otro sector y contaminas el alimento que estaba cocido. Un alimento cocido, en teoría, que la práctica puede ser distinta, en teoría está sin bacterias. Si tú le vuelves a agregar bacterias, lo contaminas y el perjudicado siempre es el consumidor. Químicos. Si tú estás trabajando en un ambiente donde hay químicos, ya sea, por ejemplo, cloro, lavalosas, detergentes, esos pueden pasar al alimento y contaminar el producto, y al final el consumidor puede estar afectado. La salud de la persona que manipula los alimentos también es importante. Si una persona está enferma, por ejemplo, si yo tuviese diarrea y voy al baño permanentemente, tengo el riesgo de trasladar esos microorganismos asociados a mi enfermedad al alimento. Por lo tanto, no es recomendable que una persona enferma se dedique a manipular los alimentos, porque el riesgo de que se contamine es alto. Y finalmente las plagas. ¿Qué pasa con las plagas? Si en la casa o en el sector donde yo estoy alimentando, o sea, yo estoy elaborando el alimento, está lleno de moscas o lleno de ratones, la probabilidad de que los gérmenes propios de estos bichos, digamos, pasan al alimento y generan enfermedad. Tengan claro, ¿dónde se reproducen las moscas? Las moscas ponen huevos, ponen larvas y las larvas están en las aguas detenidas, aguas contaminadas, etc. ¿Qué pasa con los ratones? ¿De dónde vienen los ratones? ¿Dónde están habitualmente los ratones? Están en sectores donde hay alta contaminación, ya sea puede estar en, no sé, en las cloacas, en sectores donde al llegan a la casa a comer. Si uno les deja disponibles los alimentos, van a llegar. Una vez que llegan con todos sus factores de contaminación y generan enfermedad. Hay que preocuparse, por lo tanto, que el agua que ustedes van a utilizar y el hielo que vayan a utilizar sea un agua potable, o sea, un agua limpia. Alan, Lo mismo con, dígame, sí. ¿Lo puedo interrumpir un poquito? ¿Sí? Antes de entrar ahí a la condición de aseo de la superficie, Okay. le quería preguntar, nos están haciendo una pregunta, la señora Cleonice dice, ¿los ceviches de pescado que tienen parásitos, el limón los mata? Consulta a ella por la merluza, la pescada, dice. Si es que el limón Lamentablemente, no. El limón no mata los microorganismos, tampoco mata los parásitos. El limón lo único que pasa es ser parte del alimento, pero la acidez, en este caso, no altera, o sea, no genera daño en el bicho. El bicho sigue vivo. Eso es lo peligroso. Pero normalmente uno dice, el limón va a quemar todo. No, el limón no quema absolutamente nada. Así que lamentablemente la utilización del limón no va a generar absolutamente nada de cambio en la contaminación del alimento. Si ustedes elaboran ceviche con pescado contaminado, el pescado va a seguir contaminado. Entonces el riesgo no es así. Distinto es si ustedes lo cocinan
cocinar mata la bacteria, pero el limón no. No sé si queda claro, pero quiero ser bastante directo. No, no es así. Eso despeja, yo creo, la pregunta de la señora Cleonicia. Okay. Y hay otra también que dice la señora María Torres, ¿los parásitos que tienen los peces son malos para las personas? ¿Los parásitos que tienen los peces? Sí, en general todo ser vivo que no está involucrado con el ser humano, o sea, cualquier parásito, digamos, no solo de los peces, también de las carnes, de los cerdos, incluso de los perros, son perjudiciales para el ser humano. Se llaman zoonosis, o sea, son enfermedades transmitidas desde los animales al hombre. Tenemos, por ejemplo, todos estos gusanos que le aparecen a los niños, normalmente vienen de huevitos. ¿Y esos huevitos dónde estaban? En el ambiente. Los niños que juegan con barro, que el perro los lame, etc. El gato tiene un parásito que es sumamente peligroso, que es la toxoplasmosis o toxoplasma. Eso incluso puede pasar peligroso para la mujer embarazada. Ese toxoplasma puede ingresar al ser humano y puede afectar al feto. Y lamentablemente este bichito se va al cerebro y a los ojos. Muchos niños nacen ciegos debido a este parásito. Así que hay que tener cuidado, siempre hay que tener los animales desparasitados. Y ahora, si apuntamos específicamente a los parásitos de los pescados, normalmente los gusanos que vienen en estos gusanitos chicos que uno de repente ve, si tú los cocinas no pasa nada. O sea, si está bien cocido no hay ningún problema. Pero si lo consumes crudo y el bicho está vivo, es probable que ingrese. Y como se da cuenta que tú no eres su huésped definitivo, ese gusanito empieza a buscar y se mete en el estómago e ingresa y se va por la sangre a otros sectores. Puede llegar al pulmón, al hígado y ahí genera la enfermedad. No sé si con eso que contesto el tema, pero con eso es de cuidado, todo eso es de cuidado. Quedó bastante claro y claro, hay que estar ahí súper atenta. Y otra preguntita también de la Sí, señora dígame. Claudia Castro. Dice, hay algunos peces que tú los fileteas, dice, y tienen una larva. ¿Qué pasa con eso? ¿Son malos o no? Bueno, en realidad normalmente los peces que vienen de alta mar vienen con esos gusanos porque es habitual que los animales tengan parásitos. Para ellos, el parásito cuando tiene su huésped definitivo normalmente no mata al huésped porque vive de él. Ese es el concepto de parásito. Yo me aprovecho de mi huésped. Como él se alimenta, yo le como la comida. Entonces, la idea no es matarlo. Sin embargo, cuando no es propio, por ejemplo, un parásito que es del pescado, pasa al ser humano, ahí ya no es propio. Entonces, ahí sí genera enfermedad y puede generar enfermedad grave. ¿Sí? La idea es tratar de no consumir alimentos que tengan parásitos o sacarle los parásitos, tú se los puedes sacar, son visibles. Muchas empresas lo que usan es poner el filete sobre una luz transparente y ahí tú ves y lo sacas con ¿cómo se llama? Con unas pinzas. Pueden ser peligrosos. A lo mejor no te van a matar, pero sí peligrosos. Acá un comentario ahí personal de la señora Zoila que nos dice, con la contaminación de la industria salmonera, hasta los róbalos, dice, tienen hoy unos gusanos y eso nos afecta a los seres humanos, nos dice también, que tienen ahí, han detectado algunas contaminaciones. Sí, pero tengan claro que en la acuicultura es difícil que los peces o los salmones tengan parásitos. ¿Por qué? Porque para que tengan deben alimentarse de otros animales, porque debe trasladarse a través del alimento el huevito o la larva. En el caso de los salmones se alimentan con pellets. Entonces esos pellets no llevan parásitos. Por lo tanto, se van alimentando y la probabilidad de que ellos tengan parásitos es muy baja, muy baja. Debería pasar por ahí dando vuelta a lo mejor un pescadito y se lo come el salmón. Podría pasar que aparezcan parásitos, pero en general, si es de acuicultura, es difícil que tengan parásitos. Puede tener otras cosas, digamos, puede tener antibióticos, puede tener otros problemas que no está asociado al tema, digamos, acá. Pero parásito es difícil, no es común para el tema de salmón. Ya, sí para la pesca blanca. Muchas gracias, Alan. Entonces, ahí la señora María también está muy participativa y se lo agradecemos un montón. Y nos estaba preguntando también de lo que vamos a hablar ahora, que es la condición ya sea de las superficies de contacto con los alimentos. Sí. Así que ahí vamos a responder esa pregunta. Sí. Y lo que estamos haciendo ahora, estamos vinculando entonces el tema de la contaminación del alimento, ya sea no necesariamente pescado, o sea, estamos hablando de carnes, de vegetales, etc. Todos los alimentos son procesados, o ustedes en su casa procesan los alimentos, y para eso utilizan superficies. La superficie de madera, como condición de superficie,
no es la más adecuada. ¿Por qué? La madera se humedece. Al humedecerse absorbe humedad y al absorber humedad también absorbe contaminantes. Por lo tanto, hace muy difícil su limpieza y por lo tanto los microorganismos quedan ahí, quedan en la madera. La madera también fueron en algún momento seres vivos. Por lo tanto, en la madera hay células que si le agregas humedad va a favorecer el crecimiento de bacterias. Y más encima le agregas un poquito de temperatura adecuada, digamos, la temperatura de la cocina, ¿no? Normalmente son calentitas las cocinas, favorece ese crecimiento de las bacterias. Y al final esa tabla de cortar o esa superficie de madera se transforma en una fuente de contaminación para el alimento. Es más adecuado usar superficies como por ejemplo estas superficies plásticas o de acero inoxidable, no de metal porque se oxidan. Por ejemplo, aquí tenemos un cuchillo. Un cuchillo oxidado lo que está trasladando al alimento es el óxido. Ahora, independiente de lo bueno que sea la superficie, puedes usar esta de teflón, esta tabla de cortar de teflón. Si están sucias o contaminadas, igual le vas a transmitir el contaminante al alimento. Por lo tanto, no basta solo preocuparse de la condición de la superficie, sino también de su limpieza, su aseo. Para el aseo normalmente hay que considerar dos aspectos. Uno, remover todo, incluso lo que está pegado, por lo tanto se utilizan detergentes. Y luego del detergente es siempre conveniente enjuagar y poner un sanitizante o un desinfectante. Puede ser cloro, puede ser alcohol, puede ser lo que ustedes tienen conveniente como desinfectante. Y después de eso, enjuagar con agua limpia. Para esto es importante considerar buenas prácticas. Así como hay buenas prácticas, hay malas prácticas. Una mala práctica, por ejemplo, es recoger cosas del piso y ponerse a trabajar después. Ir al baño y no lavarse las manos. Utilizar cuchillos sucios. Esas son malas prácticas. ¿Por qué? Porque lo que hace es transmitir microorganismos al alimento. Las buenas prácticas son cuando tú te preocupas de dejar tu área limpia, trabajas directamente con el alimento y si tienes que retirarte, cada vez que regreses te lavas las manos. No usar utensilios sucios. Esas son buenas prácticas. Si vas al baño, lávate las manos correctamente. Porque si no, corres el riesgo de que se genere problemas en el alimento. Aquí ustedes se fijan en en toda la cadena alimentaria es importante mantener las buenas prácticas de manufactura. En la producción pesquera, obviamente que también. En la casa donde ustedes elaboran alimentos, también es necesario mantener buenas prácticas. Consideren que si ustedes, según definición del reglamento sanitario de los alimentos en Chile, se entiende por manipulador de alimentos toda persona que trabaje a cualquier título, aunque sea ocasionalmente, en lugares donde se produzca, manipule, elabora, almacena, distribuye o expende alimentos. Por ejemplo, si ustedes trabajan en una caleta y están preparando el pescado para la venta, ya son manipuladores de alimentos. Si trabajan en una tienda donde se vende alimento y están vendiendo, o sea, están entregando el alimento o solamente lo transportan, son manipuladores de alimentos. Por lo tanto, deben cumplir con ciertos requisitos. El papel del manipulador de alimentos es lo más importante para evitar la contaminación del alimento. ¿Por qué? Porque es la principal fuente de contaminación cruzada. El que traslada microorganismos de un sector a otro, el que se mueve, es el manipulador, la persona que va a tratar el alimento. Entonces, para evitar esa contaminación cruzada, tiene que tener buenas prácticas. Lo importante de las manos, siempre lavarlas, antes y después de cualquier acción que pueda contaminar sus manos y luego los alimentos. Siempre el lavado de manos es importante. Es una práctica que también es importante para el COVID, también lo es para el tema de los alimentos. Alan, disculpa, y en Dígame, ese sentido, sí. también es importante el uso de las mascarillas bien puestas en la manipulación de productos del mar, nos pregunta la señora María Torres. ¿Puede ser? Mire, el tema de las mascarillas, como un concepto de evitar contaminación del alimento, en general no es muy no es un requisito, no es una exigencia desde el punto de vista sanitario. Muchas empresas pesqueras exigen que el personal use mascarillas. Sin embargo, muchas veces la mascarilla pasa a ser una fuente de contaminación extra. ¿Por qué? Si yo estoy sano y tengo la mascarilla puesta, me va a costar respirar, es incómodo, sumamente incómodo. Si es incómodo, normalmente cuando tú la tienes un ratito empieza a picar. Entonces tú estás llevando tu mano al sector cercano de la boca. Al llegar tu mano al sector cercano de tu boca, trasladas los microorganismos de esta zona al alimento.
Por lo tanto, muchas empresas o muchas personas, en tu caso no te lo recomiendo, porque al final va a ser un cacho. No es, en general, la mascarilla actualmente se utiliza para evitar que te entre problemas a ti, pero para que tú generes un problema hacia el alimento, en general no es tan complicado. Si tú la usas y para ti es cómoda y la sabes usar bien, no va a haber ningún problema, puedes usarla. Ahora, una gente que trabaja en su casa años ha trabajado sin problemas, sin utilizar mascarilla y no hay ningún drama. En muchas empresas pesqueras tampoco usan mascarilla y tampoco han tenido drama. Pero es un riesgo no usarla para algunos, por lo tanto es una exigencia. Sin embargo, desde el punto de vista de sanidad legal, desde el punto de vista del reglamento sanitario de los alimentos en Chile, no es una exigencia. Si es exigencia, por ejemplo, el cubrepelo. Eso sí es un requisito. Todo manipulador de alimentos debiese tener un cubrepelo. Lo mismo los guantes. Pero la mascarilla para manipular alimentos no es una exigencia. Pero actualmente, por el tema COVID, es un requisito. Así que, al caso lo mismo. Perfecto. Vamos a seguir con más preguntas para que más. Alan continúe nomás con su presentación. Okay. Seguimos después con las preguntas. Perfecto. Gracias. Perfecto. Después tenemos a higiene personal. Me voy para otro lado, También tenemos otro tema asociado a las superficies. Oh, se me perdió el tío. Ahí está. Aquí está. Normalmente en una empresa y en tu casa, si tú quieres asegurarte que todo funciona bien, debes controlar que todo funcione como corresponde. O sea, si tú quieres advertir que está limpio, tienes que ir a observar, ir a preocuparte de que esté todo ok. No basta que te cuenten, preferible que tú lo controles. Utilizar detergente, utilizar sanitizante es lo más adecuado. Le dijimos a los monitoreos, hay que preocuparse de que las condiciones estén como corresponden. Esto lo grabamos bastante. Los químicos también son un factor importante. Si tú estás manejando químicos en el lugar donde vas a elaborar alimentos, existe el peligro o el riesgo de que ese químico pase el alimento. La idea es no tener productos químicos cerca de donde tú manipulas alimentos. Y la salud, como ya lo habíamos dicho, la salud en general de la persona que va a manipular alimentos, aunque la persona tenga muy buenas prácticas, o sea, esa persona se lava las manos, esa persona cuando va al baño se preocupa de usar guantes, etcétera. Todas las buenas prácticas de manufactura adecuadas, si está enfermo, igual va a ser un factor de contaminación, porque va a toser, si tiene diarrea va a ir frecuentemente al baño, el riesgo es más alto. Una persona enferma no debiese estar manipulando alimentos. Y las plagas efectivamente, ya habíamos dicho que los ratones y las moscas llegan al lugar donde están elaborando alimentos, donde llegan a pasear. No andan en el mall, ellos vienen a comer. Por lo tanto, el manejo de los desperdicios es indispensable para controlar las plagas. Si en tu caso tú dices, hoy me llené de ratones, los ratones van por dos temas. Uno, porque van a buscar cobijo, pero principalmente van a buscar alimentos. ¿Y cuáles son los factores de atracción de estos alimentos? En general, los desperdicios generan olores. Si tú no manejas bien tus basuras, es probable que sea atrayente para roedores e insectos. Si tú manejas bien tus basuras, es probable que disminuya tu probabilidad de tener estos ratones. Y estos ratones en la noche pasean por todas partes, por lo tanto contaminan las superficies. Y provienen de ambientes altamente contaminados. Provienen de las alcantarillas, están normalmente en otros sectores donde hay aguas contaminadas y transmiten enfermedad. Por lo tanto, son sumamente importantes. Ok, en resumen, lo que estábamos viendo en este curso es inocuidad alimentaria enfocado en dos aspectos principales. Uno, preocuparse que el alimento que ustedes consigan o que llega a ser procesado venga en buenas condiciones. En el caso de la pesca, que el alimento que está llegando, si es pesca artesanal, llegue en buenas condiciones desde el punto de vista de frescura. Si llega descompuesto, no es un buen, por más que tú lo proceses limpio y todo el cuento, igual va a tener problemas. No hay cómo arreglar un alimento que viene malo. Por lo tanto, es primordial la frescura inicial. Si el alimento ya no está fresco, no hay cómo arreglarlo, eso se lo digo, no hay cómo. Y luego durante el procesamiento, ¿cuándo se transforma en un alimento inocuo? Cuando no enferma. Por lo tanto, para corroborar cuándo no enferma, tú tienes que estar claro que no le generes contaminación al alimento. ¿Cómo no le generas contaminación? Fácil. Usando aguas limpias, usando procedimientos de limpieza adecuada,
procesos, y lo principal es manejar la temperatura, procesos cortos y a baja temperatura. Dijimos, la temperatura evita el crecimiento de las bacterias, disminuye su crecimiento. Mientras más frío, menos bacterias. No sé si hay alguna duda. Yo creo que por hoy es un curso simple, así que no sé si hay alguna duda al respecto, algún otro Sí, comentario. sí, aquí han Chuta, ya, escrito muchas de nuestras importante, queridas eso sí es mujeres de mar. importante, eso sí es No, pero eso importante. es bueno porque eso Sí, por significa que estaban supuesto, atentas y que este es un tema que les importa mucho, así que que les estuvo, importa la bastante. juntamos ahí con este tema. Muy bien. La Ok. señora Ruth Rivas nos pregunta, hola, si yo tengo una congeladora con mariscos sellado al vacío, ¿en cuánto de temperatura tengo que tener mi congeladora? Nos pregunta. Es que si es congeladora, el producto debiese estar siempre a menos 18, Ujú, menos 15, menos 18 grados Celsius. Esa es la temperatura de congelación. Un producto está congelado a esa temperatura. Por lo tanto, la idea es que esté un poquito menos. Se puede estar a menos 21, menos 20, sería lo ideal. Ahora, si es un producto sellado al vacío, fresco enfriado, en ese caso, el producto por estar envasado al vacío dura un poco más. Sin embargo, va a durar 15 días más. Y ahí la temperatura de fresco enfriado no puede superar los 4 grados. Normalmente es cercano a 0 grados Celsius. ya, Esas son las temperaturas adecuadas para todo producto. perfecto. Muchas gracias, Alan. Otra pregunta. Ok, La diga señora más. Marisa Kepper dice, ¿qué es mejor, el cloro o alcohol? Me imagino que para desinfectar ahí la superficie. O sea, las dos cosas son, desde el punto de vista de destrucción de bacterias, son adecuadas. El alcohol tiene ciertas características que no lo dejan muy adecuado porque emite olor y queda raro. El cloro igual, pero el cloro se maneja más fácil desde el punto de vista de desinfección de superficies. Normalmente el alcohol se utiliza más como desinfectante de manos. O sea, para desinfectar manos se utiliza mucho el alcohol, pero para superficie es más utilizado el cloro. Así que yo lo recomiendo seguir con el cloro, es más barato, más cómodo y Perfecto. tiene bastante Entonces, respaldo, digamos, como matar bacterias. Te recomiendo que lo haga con cloro. eso, con el cloro, perfecto. Sí. Otra pregunta, la señora Malvina, que de ella nos está escribiendo de la comuna de Melinca, en Melinca, Melinca, comuna de Huaytecas, dice aquí. Y mi sí, consulta es, sí. ¿corren riesgo las carnes si pierden la cadena de frío al trasladarlo en camiones sin cadena de frío? Yo me imagino que sí. ¿Qué dices Sí, tú, Ana? inmediatamente, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya dijimos, si la temperatura aumenta, lo que hace inmediatamente es facilitar el crecimiento de bacterias, por lo tanto se decompone más rápido, y a su vez también las bacterias patógenas van a aumentar en número, por lo tanto se hace más riesgoso inmediatamente. No se puede perder la cadena de frío. Tenga presente que si tú tienes un producto frío y empieza a aumentar la temperatura, las bacterias que estaban ahí así como esperando, si le da un poquito de calor, empiezan a producirse rápidamente, por lo tanto es muy peligroso. Si tú congelas un producto y después lo descongelas y lo vuelves a congelar y lo vuelves a... también genera crecimientos rápidos. No es recomendable congelar y descongelar productos frecuentemente. Es mucho mejor, como esto es un consejo, si ustedes tienen un trozo de carne y quieren y lo tienen congelado, antes de congelarlo les recomiendo trozarlo para que no tengan que sacar todo el producto de congelar, volver a congelar. Ese movimiento de congelar y descongelar lo que hace es activar el crecimiento de bacterias y el producto va a durar mucho menos. Se va a echar a perder antes. El producto que lo dejen ahí congeladito dura 18 meses sin ningún problema. Claro, hay que Como por mantener ejemplo las entonces características. importante la cadena de frío, siempre Es mantenerla constante. importantísima la cadena de frío. Es lo Si pierdes cadena de primordial, diría frío, yo. es sumamente peligroso, es primordial. Eso Sí. es, primordial. Lo otro, también nos hacen una pregunta que Antonieta nos dice, ¿el lavado de pescados con agua de mar, hay contaminación ahí con eso? ¿Si se lava con agua O de mar? sea, que va a depender exclusivamente de qué características tiene esa agua de mar. Si es un agua de mar limpia de un sector donde no hay contaminante, no hay ningún problema, es un agua limpia. Sin embargo, si el agua de mar está cercano a una fuente de eliminación de, no sé, de desperdicios, va a ser un agua contaminada, y esa agua contaminada, pues, aunque sea de mar, igual es una fuente de contaminación. Si es un agua de mar limpia, no hay ningún problema, no hay ningún problema, de hecho se utiliza. Pero si está en sectores donde puede existir una fuente de contaminación externa al mar, va a transformarse en una fuente de contaminación cruzada. Perfecto.
Alan, antes de seguir con las preguntas, hay muchas felicitaciones acá para la capacitación, así que un aplauso muy Ok, grande para usted. muchísimas gracias a todas las que Sí, estaban presentes y lo bueno que les haya gustado y que les haya servido principalmente, esa es la idea. eso Esa es la idea. sí. Ujú. Aquí vamos a seguir buscando algunas preguntas. Aquí, a ver, ya. Muy clarito el curso, dicen acá. Felicitaciones. Qué bueno. Ya. Los productos congelados, ¿cuánto tiempo conservan sus propiedades? Las propiedades del pescado, por ejemplo. ¿Cuánto Sí, la tiempo? propiedad en general, en la congelación bien hecha, no hay ningún problema de que le dure de 12 meses hacia arriba, incluso hasta 24, pero para eso requiere condiciones adecuadas. Si tú tienes una congelación y no proteges el alimento, el frío lo quema, lo deshidrata. Por lo tanto, muchas veces nosotros sacamos un producto congelado del refrigerador que estaba lleno de escarcha, porque a mí me pasa, me imagino que a otros también, y lo sacas de ahí y te das cuenta, oh, el producto, el pescado aproximadamente va a estar como seco y queda como espumoso y desagradable, toma olores desagradables. ¿Por qué? Porque las condiciones de almacenamiento no eran las adecuadas. Claro. Igual se recomienda protegerlos cuando tú los pongas en el frío, en un envase plástico, o bien glaciarlo. Glaciarlo es sumergirlo en agua para generar una película protectora, porque si no se te va a deshidratar y se te va a quemar. Así que es recomendable también limpiar frecuentemente el refrigerador, el freezer, donde tú pones el tema del frío, y evitar contacto directo con el frío, con el hielo, porque eso te genera quemaduras y deshidratación, y obviamente pierdes las características. No se hace, no se hace muy bueno, digamos. Perfecto. Hay otra pregunta también que dice, ¿Ok? ¿los cuchillos deben ser de qué material? ¿Los cuchillos para filetear, por ejemplo? O sea, normalmente que sean de acero inoxidable, que no sean oxidables, porque el óxido es una fuente de contaminación. Y el mango es adecuado. O sea, como concepto, toda superficie tiene que ser fácil de limpiar y sanitizar. Dijimos que la madera no es una buena opción porque la madera genera absorción de humedad y de contaminantes. Por lo tanto, mangos de madera en los cuchillos no es adecuado. Pero todo esto que son plásticos de teflón y con acero inoxidable no hay ningún problema. A Claro. no ser que tenga recovecos donde se vaya acumulando desperdicios que al final se transforman en contaminación, esos son los complicados. O que dificulten su limpieza, son complicados. Ujú. Súper bien. Hay otra también pregunta, no sé si la ¿Okay? abordamos esta, pero era ¿de qué debe ser, de qué material debe ser la base o mesón de trabajo para filetear los peces? ¿Hay como alguna recomendación? Sí, o sea, el mejor material siempre ha sido el acero inoxidable. El problema es que es caro. Una mesa de acero inoxidable es caro. ¿Por qué? Porque cumple con las funciones que ya dijimos. Que sea fácil de limpiar y sanitizar y que no acumule desperdicios. Entonces, lo más adecuado es ese, porque tú duras el tiempo, no se echa a perder, no se ve afectado por las condiciones del pescado. Si tú usas una madera, o sea, una superficie que sea de metal, que se corroe, o sea, que se oxida, no es adecuado, porque al principio está bueno, pero en 2 días ya va a estar oxidado, no tiene mucho sentido. La madera dijimos que no, porque efectivamente genera, pero si está protegida con teflón o con plástico, también es bueno, porque se puede limpiar y sanitizar. Así que lo principal es el acero inoxidable Perfecto. como superficie. Eso, como superficie. Eh, aprovechamos de saludar ahí a nuestras mujeres de mar que nos han escrito de Hornitos también, estoy leyendo acá, de Hornitos, qué bonito, Barranquilla también, de Puerto Natales, uy, muchas gracias de verdad por acompañarnos hoy día. Y vamos a continuar con otra pregunta. Los alimentos ahumados o secos, ¿con qué tiempo pueden mantenerse en el refrigerador? Aquí en general los productos ahumados o productos secos, no sé si convenga ponerlo en el refrigerador, porque el producto seco lo que hace, tú le sacas agua, y al sacarle agua lo que haces es no darle humedad a las bacterias, no van a crecer, o sea, te va a echar a perder. Si lo pones al refrigerador, se te va a humedecer y incluso va a perder ciertas características, no es conveniente. Los productos ahumados, bueno, el humo también es un factor asociado a preservación de alimentos. Si está ahumado en frío, conviene ahí el ahumado, si lo vas a congelar, la forma de preservar el producto es la congelación. Por lo tanto, ahí sí tiene que estar en el refrigerador y debe cumplir los mismos requisitos de cualquier producto congelado. Perfecto. Eh,
Antes de continuar también con otra par de preguntas, todavía estamos en la hora, así que pueden seguir escribiendo un Sí, poquito más, no adelante. hay problema. Sí. Recordarles a nuestras queridas mujeres de mar de todo Chile que por favor se contacten con sus direcciones zonales, quienes no han escrito a través del chat, para que les den los datos y después nos hagan llegar acá los datos a Valparaíso para que podamos emitir los diplomas de participación, porque también son súper importantes y eso los pueden incluir también en sus currículos. Bien, hay otra pregunta de la señora Helga Julio. Dice, su duración, ejemplo en mariscos. Me imagino que la congelación de los mariscos, ¿cuánto tiempo quizás pueden durar congelados? O sea, las fábricas normalmente duran 24 meses. Ujú. 24 meses son 2 años. Pero y depende mucho del tema de cómo lo mantienes en ese periodo de tiempo. Si se mantiene en el frío a menos 18 grados Celsius en el centro térmico del alimento, que para eso requiere ser entre menos 25 menos 26 de temperatura ambiental, no hay ningún problema que te dure los 2 años. Pero si va a tener fluctuaciones, que baja a menos 5, que sube a menos 21, o en el frigider de la casa, que no es muy bueno, está lleno de alimentos, que lo abres, lo cierras, ahí puede que dure un poco menos, pero en general duran 2 años. Perfecto. Aquí nos llegó un tirón de orejas, parece, de la Sí, señora Ruth, no, que nos dice de que le enviamos la información porque hay muchas señoras que no se pudieron conectar, así que vamos a ya. empezar también la difusión bien oportuna del próximo curso para que la idea puedan también conectarse la mayor cantidad de mujeres a estas capacitaciones y recordarles que esto está siendo grabado, entonces lo vamos a tener también disponible en el YouTube para que en cualquier momento lo puedan consultar. Nos llegan saludos de Puerto Natales y, a ver, tienen una pregunta. La señora Teresa dice, mi pregunta es con los productos como el duche y cochayuyo para manipular y su tiempo de consumo desde la extracción. A ver, mi pregunta es con los productos como el duche y cochayuyo. Son algas, esos son algas. Algo así. Si son algas secas, eso que tienen secos duran buen tiempo, digamos, no sé cuánto. Yo soy experto en algas secas. Sin embargo, por el hecho de ser secos, después tú lo remojas y lo reactivas sin ningún problema consumirlo, no pierde sus propiedades, digamos. Ahora, si tú lo vas a congelar, va a cumplir los mismos requisitos de cualquier producto congelado. Perfecto. Aquí hay Si otra es pregunta. fresco, Ujú. sí, dígame. Sí, otra preguntita de la señora Blanca. ¿Cuánto es el tiempo de una conserva en frasco al aceite o al agua? Pero nos pregunta ella desde Puerto Aguirre, que está mandando también saludos. Ya. Saludos también a Todo, Blanca. todo producto en conserva, por definición, duran 4 años. Ah, 4 años. 4 años. En la práctica puede ser más, porque en general las conservas, si no se deteriora el envase, no debiese tener problemas. No debiese tener problemas. Pero por definición, duran 4 años las conservas. Perfecto. Y hay otra, a ver, otra pregunta. Siempre que estén bien hechas, ¿eh? Si no están bien hechas, duran mucho menos, pero si están bien hechas, no hay problema. Sí, a ver. A ver. Ah, ¿y los sellados en frasco a qué temperatura y qué tiempo? Nos pregunta Claudia Castro. Eso ya es tecnología alimentaria. Si están hablando de qué temperatura, de punto de vista casero, yo no sé. Yo sé la temperatura de la industria. Estamos hablando aproximadamente menos 120, de 121 grados Celsius. Ujú. Y ahí tienen que mantenerse en la cocción aproximadamente media hora. Eso va a depender del estudio de penetración de calor del equipo que se utiliza para la conservería. En el caso de las conservas caseras, no sé qué temperatura, yo no manejo ese tema, no es mi cuento, digamos. Ah, Pero me ya. imagino que tiene que ser alta. Entonces, cuando la Ujú, cocinan ellos, la cierran, normalmente es caliente. ¿A qué ujú. temperatura exacta? No sé. Hay que preguntarle a un técnico en alimentación. Entonces tendremos que tener otro taller para abordar ese tema. Claro, claro, preparación de alimentos en enlatados o en frascos, o en Ujú. conservería. Perfecto. Hay otra pregunta de la señora Esther Fonseca, del sindicato de Rumena, me parece que es. Sí, sí. Dice, ¿para cuándo está etiquetado en el envase de conserva? ¿Significa que puede durar más? Cuando hay etiquetado en el envase de conserva, ¿significa que puede durar más?
O sea, se recomienda 4 años. Si el etiquetado dice, porque por ejemplo las conservas en España son 5 años. Ujú. En la práctica puede durar un poco más, pero no se recomienda porque por algo están los 4 años definidos, digamos, en la conservería. La señora Judith Seymour nos pregunta desde Chanaballita, qué bonito. ¿Me podrían informar cómo se congelan los mariscos crudos con conchas? ¿Hay un protocolo o directamente al frío? Congelar alimentos crudos con concha no es muy adecuado porque los destruye, a no ser que normalmente se cocinan se cuecen y se congelan, pero crudos pierden sus características organolépticas por la congelación. Entonces no es recomendable marisco crudo congelarlo. Cocido congelado no hay problema, pero crudo congelado en concha no es adecuado. Perfecto, Por lo menos los choritos. claro. Sí. A En ver. general se cocinan y se congelan. Ujú. Yo creo, Alan, que por eso estamos por este día, en esta jornada de inocuidad alimentaria. Muchísimas gracias por acompañarnos, estuvo pero súper clarito. De hecho, acá en el chat nos escribían ahí bastante para agradecer esta capacitación, así que muchísimas gracias. Ay, llegó otra pregunta, a ver. Dice, ¿De otra pregunta? Ya, ok. ha llegado carta, a ver. Ok. A ver. Han preguntado harto por dónde va a quedar almacenada la capacitación, dónde va a quedar ahí en línea. Va a quedar en el YouTube de Subpesca, así que nosotros a través de las redes sociales de Subpesca, que están en Facebook, Twitter e Instagram, vamos a informar dónde va a quedar, le vamos a dar el link para que puedan acceder al YouTube de Subpesca y puedan también consultar esta capacitación ahí cuando quieran. ¿Cuánto dura este curso para programarnos? Nos pregunta la señora Helga. Este curso tiene una duración de 1 hora y media y lo vamos a desarrollar todos los jueves de este mes de octubre, ¿ya? Así que, y en el mismo horario, entre las 10 y las 11:30. Así que esa va a ser la duración para que les digamos que por favor reserven ese horario y nos puedan acompañar también el próximo jueves que vamos a hablar de asociatividad y cooperativismo. Ya. Alan, hola, ¿qué bolsas me recomendaría para el sellador al vacío y si yo misma las puedo elaborar? Dice la señora Ruth Rivas. O sea, en el mercado hay bolsas para sellar al vacío, cosas de consultar. No hay una recomendación específica de las características propias de la bolsa. En el mercado hay, consígase cualquiera y hay máquinas para sellar al vacío que también se pueden comprar. En general son bolsas resistentes y que sean de cierto grosor, pero hay disponibles en el mercado. Se me podría recomendar una en función a otras. Claro. Incluso hay film que preparan bolsas por unas máquinas especiales, pero no sé si sea adecuado desde el punto de vista de casero. Hay bolsas que tú compras incluso con las mismas máquinas que te venden para diseñar algo así. Sí, claro que sí. Hay, a ver. Hola, soy de Caleta Hornitos. A ver quién nos escribió. De Caleta Hornitos. La señora Betsabel dice: hola, soy de Caleta Hornitos. Consulta, ¿una termoselladora sirve para envasar los mariscos? O sea, para sellarlo en envase de sellado, claro, sí sirve, todo sirve. Sí. Ya, perfecto. ¿Y el link lo envían ustedes al correo? Bueno, particularmente como comunicaciones nosotros estamos desarrollando la difusión por redes sociales, ¿ya? Y lo que yo les decía también era que por favor se pongan en contacto con los directores zonales para que les den todos los mails de nuestras mujeres que participaron hoy, para así poder emitir los certificados de participación. Así que muchísimas gracias a todas quienes nos acompañaron, de verdad muchas gracias por estar conectadas esta 1 hora y media hablando con Alan de inocuidad alimentaria y ya las esperamos el próximo jueves en el mismo horario y en otro link, eso sí, para que podamos conversar sobre asociatividad y cooperativismo. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a ustedes y principalmente a los que participaron, a los que asistieron a este curso. Al parecer, porque la cantidad de preguntas, hubo interés y eso es sumamente importante porque eso va a entender de que el curso, algo quedó del curso y eso se felicita. Ok, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y ya nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, que estén muy bien.